industriales contratan con la compañía eléctrica una potencia máxima o potencia aparente, definida en kVA. Sin embargo, la compañía eléctrica solo facturará el consumo de potencia real o potencia activa expresado en kilovatios. La relación entre kilovatios y kVA se denomina factor de potencia. Actualmente muchas compañías de suministro eléctrico imponen una penalización al abonado cuando su factor de potencia es bajo. Se puede evitar esta penalización corrigiendo el factor de potencia. La medida del factor de potencia constituye pues el primer paso de un proceso de gestión de energía. Las cargas inductivas, como los motores de inducción trifásicos que se utilizan para accionar ventiladores, pueden funcionar por debajo de su carga nominal. En estas condiciones, la inductancia del motor provoca un desfase, es decir, un retardo en la evolución de corriente con respecto a la tensión aplicada. Una parte de esta corriente, la activa, está cubriendo la demanda real de trabajo del motor, mientras que otra parte, la reactiva, se emplea en magnetizar el núcleo del motor. Esta última corriente determina la potencia reactiva que se mide en kilobares. La relación entre potencia activa, kilovatios, y potencia aparente, kVA, a la frecuencia de la red, 50 Hz, recibe el nombre de factor de potencia o factor de desfase, pues indica el desfase entre la tensión y la corriente a 50 Hz. Concretamente, el factor de potencia o factor de desfase se define como el coseno del ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. Dada una tensión de alimentación constante, si existe desfase entre la corriente y la tensión, la corriente ha de aumentar para mantener la misma potencia activa. Pero si aumenta la corriente, también aumenta en la misma proporción la potencia aparente. Cuando mayor sea el ángulo de desfase, más tarde aparece la onda de corriente con respecto a la tensión, por lo que mayor deberá ser la amplitud de esta corriente para mantener la misma potencia activa. Como la potencia aparente es proporcional únicamente a la tensión y a la corriente, cuando aumenta la corriente, aumenta la potencia aparente. Con cargas lineales, el factor de desfase y el factor de potencia total son iguales. La potencia aparente también puede ser mayor que la potencia activa en presencia de cargas no lineales. Estas cargas distorsionan la forma de onda sinusoidal de la corriente, produciendo corrientes armónicas. Estas corrientes armónicas se suman al valor eficaz de la corriente fundamental suministrada a la carga, pero no producen potencia activa significativa. En definitiva, la potencia activa es básicamente la potencia consumida a 50 Hz, mientras que la potencia aparente aumenta debido al aumento de la corriente eficaz. A diferencia del factor de potencia o factor de desfase, el factor de potencia total incluye también los efectos de los armónicos. Cuando el sistema de distribución sirve tan solo cargas monofásicas, la diferencia de fase entre los fundamentales es mínima. El factor de desfase es próximo a 1.0, pero el factor de potencia total, que contempla la contribución de los armónicos a la corriente, puede ser más bajo. Efectivamente, cuando aumenta la distorsión armónica total, la onda de corriente se transforma en pulsos con un valor de pico elevado. El aumento de corriente eficaz produce una mayor potencia aparente. La potencia activa y el factor de desfase no varían, ya que están basados exclusivamente en la tensión y la corriente fundamentales, pero el factor de potencia total disminuye y el sistema ha de transportar más corriente para suministrar la misma cantidad de potencia activa. Los diferentes valores del factor de desfase y del factor de potencia total pueden servir de base para determinar los métodos de corrección apropiados para mejorar el factor de potencia.